Salud a todos, buenas noches, nuevamente bienvenidos a este nuevo programa. Les aseguro que va a ser el más difícil de mi vida. Ya van a ver por qué. Salud para todos, salud. Gracias por estar. Lo que estoy por contar es algo demasiado fuerte para mí. Demasiado fuerte. De las experiencias más intensas que he tenido en mi vida. Hace 10 años atrás ya conté esta experiencia en un canal mexicano, cuando recién comenzaron a aparecer los programas de televisión a través de internet. El licenciado Jaime Maussan, el famoso ufólogo y periodista mexicano, en el año 2012 abrió su propio canal de televisión que se transmitía a nivel mundial a través de internet. El nombre del programa, el nombre del canal era tercermilenio.tv. Lo accedías a través de cualquier dispositivo a través de www.tercermilenio.tv. En ese canal Jaime Maussan tenía varios programas y por algún tiempo yo fui colaborador de uno de esos programas llamado Nueva Conciencia. El título nomás, Nueva Conciencia, ya desde un principio me atrajo, y cuando comencé a ver el programa de Lalo Rojas, su nombre era Eduardo Rojas, pero cariñosamente le decíamos Lalo. Hace poco tiempo que se nos adelantó en el camino y bueno, ahora nos estará viendo y recordando viejos tiempos desde allá, desde otra dimensión. Estoy un poco nervioso porque es fuerte lo que voy a contar. Es una historia que hace 20 años yo había enterrado, había cerrado esa puerta que se abrió una vez, la cerré con llave y sobre ella tiré 10 toneladas de concreto. Ahora yo estoy en una etapa de mi vida donde las cosas están cambiando, el tablero se está reacomodando y mi vida está encauzándose por otros rumbos que me van a permitir llegar a algo que todavía no sé qué es. Pero sé que parte del camino es tomar coraje y volver a contar estas experiencias que tuve, que realmente te cambian la vida. Es como todo en el mundo, como todo en el universo. Es un arma de doble filo. Depende de tu conciencia. Conciencia no es ninguna palabra rara, mística ni extraña. Tiene que ver con el conocimiento. Eso es lo que significa conciencia, relativo al conocimiento. Tiene que ver con tu madurez espiritual, tiene que ver, como dije, con tu despertar de conciencia. Depende de cómo vos uses estos mecanismos, esta información que recibís, estas corroboraciones físicas de que lo que estás viviendo es real. Porque una cosa es tener un sueño lúcido, un sueño vívido, y al despertar en la mañana puedes convencerte a ti mismo que lo que viviste o lo que creíste haber vivido durante la madrugada fue simplemente un sueño producto de tu imaginación. Pero cuando tienes una corroboración física de que ese hecho realmente sucedió y lo compruebas con otras personas y te das cuenta de que estás frente a una realidad que es más grande que la realidad que conocías hasta ahora, entonces eso te puede jugar un poco en contra. O sea, hay que tener determinada madurez, determinado grado de responsabilidad y saber que cuando de dimensiones un poquito más altas que esta tercera dimensión en la que nos encontramos te dan información, ellos esperan que tú hagas algo con esa información. ¿Para qué te la van a dar si no la vas a compartir con nadie? Entonces, bueno, hoy decido, después de más de 2 décadas, volver a hablar de este tema. En realidad, me voy a enfocar en un día en particular, en una noche en particular, en una experiencia en particular que me cambió la vida y me hizo ver otra realidad que es más amplia que esta tercera dimensión en la que vivimos. Es como la famosa película Matrix, que estaban conectados todos a aquella máquina y lo que creían que era real no lo era. Había otra capa de realidad por encima de esa. Bueno, pero esto que me pasó fue muchísimos años antes.
muchísimos años antes de que saliera la primera película de Matrix. Voy a tratar de armonizarme un poco porque me están ganando los nervios. Dicen que hay un sonido que es el sonido fundamental del universo, es un sonido que se originó con la creación del universo y es un sonido que todavía está ahí afuera expandiéndose in eternum. Es el sonido de la creación de todo lo que existe y se está expandiendo para siempre. El famoso mantra Om. Lo voy a mantralizar 3 veces simplemente para alinearme un poco, para tranquilizar mi mente, para subir mi vibración espiritual. Y si ustedes lo desean, todos conocen el mantra. Si ustedes lo desean, es un minuto que nos lleva nada más y nos hace bien al alma, nos hace bien al espíritu, nos hace bien al corazón y nos pone en sintonía, nos sincroniza. Porque créanme que lo que están a punto de escuchar de mi boca no lo van a creer y aún así tengo la responsabilidad de contarlo. Controlamos la respiración, aquietamos nuestra mente, nos calmamos por dentro, respiramos lento y profundo y en la siguiente inhalación lenta y profunda vamos a mantralizar por 3 veces el mantra Om para sintonizarnos con todo el universo y quedar tranquilos y en paz. Inhalamos. Hay determinadas preguntas que son profundas y parecen no tener respuesta. La primera que se me ocurre es, además de este cuerpo físico, ¿es verdad que tenemos otro? Ya sea que se llame alma, espíritu, el nombre que le quieras poner. ¿Es verdad que existe la reencarnación? ¿O es mentira y la realidad es lo que nos cuenta la Iglesia Católica? ¿Es verdad que volvemos a renacer y a reencontrarnos con seres queridos que conocíamos de vidas pasadas? ¿Es verdad que aparte de esta humanidad, en este planeta Tierra, existe otra gente, otras personas, otras civilizaciones, otros mundos habitados? ¿Es verdad que llegan a visitarnos en sus naves espaciales? ¿Es verdad que tenemos un cuerpo astral a través del cual podemos, cuando nos vamos a dormir, desprendernos del cuerpo físico y transferir toda nuestra conciencia a ese otro cuerpo que no está atado a las leyes físicas, no está atado a la ley de gravedad, que es más liviano infinitamente más liviano que una pompa de jabón? Que es un cuerpo con el cual puedes volar como si fueras Superman y atravesar las paredes de concreto como si fueras Flash Gordon. Muchas películas, muchísimas series, muchísimos personajes ficticios están basados en libros y aquellos quienes escribieron esas historias y crearon esos personajes puede ser que hayan tenido en algún momento alguna percepción de que hay algo más. Pero dejémoslo por ahí. En una sola noche, a mis 27 años, tuve
las respuestas a todas estas preguntas y otras más. Durante esa noche, en pleno invierno, a mis 27 años, en esa madrugada, viví por lo menos cuatro experiencias. Cualquiera de ellas, cualquiera de las cuatro, puede ser un gatillo que cambie tu vida para siempre. Cualquiera de las cuatro puede ser algo que te transforme y cambie el sendero y el rumbo de tu vida para siempre. Cualquiera de las cuatro, pues tuve las cuatro juntas en una misma noche. Cuando tenía más o menos 20 y pocos años, vivía por allá, entre el Prado y Paso Molino, la calle Antonio Díaz, entre Rafo y Benito Álvarez. 4 casas de por medio vivía la familia San Martín, y uno de ellos, Gustavo, abrió un gimnasio a 3-4 cuadras de mi casa, y yo comencé a ir a ese gimnasio porque, aunque no lo crean, hace 30 años atrás más o menos, yo tenía músculos sobre este esqueleto. Gustavo no era en realidad mi amigo, nos conocíamos desde que yo tenía 14 años, la edad a la que me mudé a ese barrio. Era un vecino más, una familia muy querida por todo el barrio, una familia respetada. Y cuando Gustavo abre ese gimnasio, yo me anoto, comienzo a hacer pesas y ejercicios. Gustavo él sí tenía un cuerpo bien formado, iba a competencias incluso de fisicoculturismo. Era unos pocos años mayor que yo, bonachón, buena persona, excelente persona. Una noche ya estaba cerca de cerrar el gimnasio y nos quedamos solos, él y yo, en el gimnasio. Y en un momento Gustavo se acerca a mí y me hace una pregunta que cambió mi vida para siempre. Con esa pregunta comenzó todo. Primero pensé que estaba loco y pensé, pobre Gustavo, pensé que era normal. Se acerca a mí, pero así, de la nada, y me dice, no me pregunta en realidad, me pregunta y me dice las dos cosas. Che, Ale, vos sabés que yo me comunico y estoy en contacto con un extraterrestre que se llama Astar Sheran. Me lo quedé mirando, no supe qué decir. Era la primera vez que yo escuchaba algo así. Era la primera vez que escuchaba ese nombre, Astar Sheran. Pero que venga alguien y te diga, pero así como si tal cosa, ¿sabías que yo estoy en contacto con un extraterrestre llamado Astar Sheran? Pero socialmente, todos, ante esta pregunta, lo primero que hacemos, porque parece que lo tenemos implantado desde siempre en nuestra cabeza, lo primero que hacemos cuando alguien nos dice algo de este estilo es reírnos, pensar que está loco, que nos está haciendo una broma, o de última decís, bueno, no está muy bien de la cabeza, pero yo estoy viendo, por la forma tan seria en la que él me está hablando y me lo está diciendo, yo estoy viendo que por lo menos él se cree que es verdad eso que está diciendo. Entonces, yo siempre fui una persona muy respetuosa y en realidad no llegué a reírme ni a pensar que estaba loco. Ese pensamiento quiso aflorar en mi mente y lo corté enseguida, lo frené. ¿Por qué? Porque ya hacía poquitos años atrás, entre mis 19, 20, 21 años, yo me había leído los 19 libros, digo bien, de un supuesto lama tibetano de nombre Martes Lobsang Rampa. El cuarto libro de Lobsang, llamado Usted y la Eternidad, no era una novela, no era una historia, era en realidad un curso donde te explicaba que tenemos otro cuerpo llamado cuerpo astral, muchos le dicen también cuerpo de las emociones, porque vaya si se sienten emociones fuertes en ese otro plano.
incluso emociones y sentimientos que acá en esta vida y en esta tercera dimensión simplemente no existen, no hay forma de explicarlo. Y Lobsang Rampa en sus libros también hablaba de los extraterrestres, solo que él los llamaba los jardineros del espacio. Entonces, yo tenía esa información a raíz de los libros de Lobsang Rampa, a raíz de sus enseñanzas. Yo había llegado a hacer viajes astrales, había llegado a jugar como un niño con mi cuerpo astral. Y el primer recuerdo que tengo de haber estado fuera de mi cuerpo y despierto es alrededor de mis 6 o 7 años de edad. Cuando era un niño, estaba en primero o segundo de escuela. Yo estaba sentado en mi pupitre, creo que se llama, y estaba observando a la maestra y escuchando sus enseñanzas. Y estaba despierto, estaba atento a lo que ella estaba hablando, pero yo estaba pegado al techo del salón. Era un salón de clases con el techo muy alto, como esta casa. Yo estaba flotando fuera de mi cuerpo, pegado al techo del salón de clases, un niño de 6 o 7 años. Para mí era lo más normal, lo más natural del mundo. Y veía abajo a mis compañeros, cada uno sentado en su correspondiente pupitre, y de allá delante mío, pero hacia abajo, veía y escuchaba a mi maestra y le prestaba atención. No estaba dentro de mi cuerpo físico sentado, estaba flotando a nivel del techo del salón de clases. Pero yo creía que eso era lo más normal y que todo el mundo lo hacía. Nunca nadie me había hablado de eso. Y con 6 años o 7, ¿quién le va a hablar de estas cosas? ¿Quién le va a decir algo sobre esto a un niño? Pocos días después recuerdo que la maestra, y esto no lo entiendo, hasta el día de hoy que tengo casi 52 años, esto no logro entender. Mi maestra un día nos dice, si alguno de ustedes está o se siente fuera de su cuerpo y está escuchándome desde arriba, eso no lo deben hacer, no lo hagan porque eso no es bueno. Y ahí automáticamente cortó una experiencia que naturalmente se me estaba dando desde niño. Y tuvieron que pasar muchos años más, hasta mis 20 años, que comienzo a tener viajes astrales nuevamente. Pero no me quiero desviar, tendría que hacer otro programa hablando de los viajes astrales y las experiencias maravillosas e increíbles que tuve en ese otro plano. Hoy quiero concentrarme en lo que pasó aquella noche a mis 27 años de edad. Y vuelvo al gimnasio aquella noche con Gustavo cuando él me hace esa pregunta. ¿Sabías que yo estoy en contacto con un extraterrestre que se llama Astar Sheran? E incluso me suben a la nave. Y allá me instruyen y me hablan y me hablan y me hablan. Pero vos sabés que no son como nosotros. Me dice, son diferentes a nosotros. Nos parecemos físicamente. Son bonitos, son muy bonitos. Son más altos que nosotros, pero su piel es un poco diferente, es un color extraño, blanquecino. Pero parece como si no tuvieran emociones. Son muy derechos, muy rectos. No se salen ni un milímetro para un lado o para el otro. No tienen emociones como nosotros, o por lo menos yo no las percibo, no las demuestran. Y si yo, por ejemplo, mientras él me está hablando, hago una pausa y le pregunto, ¿hay algo que me llama la atención en un tablero? Y le digo, ¿eso que está ahí para qué es? ¡Pum! Inmediatamente me bajan y vuelvo a mi cuerpo físico. Es como cuando los niños chicos a la edad de 5, 6, 7 años empiezan a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Como que no aceptan signos de inmadurez. Mirá, dice Gustavo, yo conozco a una señora que se llama Carmelita. Ella tiene un grupo de sanación. Gustavo sabía que mi madre no estaba bien de salud desde hacía muchos años y estaba librando una gran batalla con múltiples enfermedades.
malformaciones arteriovenosas en el cerebro, derrames cerebrales y una infinidad de cosas más, y no quiero entrar en ese tema tampoco. Pero por ahí entré. Cuando Gustavo me dice que esa señora llamada Carmelita tenía un grupo de sanación y me ofrece llevar a mi madre a ese grupo, dice, no tenés nada que perder y de última capaz que a tu vieja le hace bien. Si querés, primero vamos con Carmelita y tenemos una charla con ella. Ella tiene un grupo de contacto extraterrestre. Yo lo escuchaba perplejo, pero con respeto y sin interrumpirlo. Sí, ella está en esta misión de Sixto Paz que se llama Rama. ¿Cómo? Yo nunca había escuchado nunca había escuchado nada de una supuesta misión Rama. Para mí la palabra rama era la rama de un árbol. Y el nombre Sixto Paz me pareció de lo más extraño. Sixto, Paz de apellido. Y le digo, no, la verdad que nunca escuché ni de misión Rama ni de ese señor Sixto Paz. Sí, un famoso, un peruano que se supone que está contactado con extraterrestres. Bueno, redondeando, se concreta un día para ir a casa de Carmelita y por intuición supe que debía invitar a un par de amigas muy queridas, Mariela Fraga, que de seguro está viendo este video y me está escuchando. Mariela había sido quien me había prestado para los libros de Lobsang Rampa para que yo los leyera. Después, más adelante, yo mismo los compré porque los quería tener, porque para mí era un tesoro aquello. Había logrado muchas cosas con esos libros. Y también invitamos, obviamente, a Marcia, la hija de Mariela. Yo no sé de qué edad tenía por aquel entonces Marcia, pero era una adolescente. Y allá llegamos una noche a un apartamento, calle Río Negro, a la casa de Carmelita. Una señora cincuentona, 50 y largos quizás, delgadita, de movimientos nerviosos, de una voz cantarina, rubia, de rulos. Justo que llegamos, hacía pocos minutos, habían terminado una de sus sesiones, le llamaban así, sesiones de sanación. Gustavo y Carmelita comenzaron a hablar sobre los extraterrestres como quien habla de qué comí anoche, qué cené anoche, qué cociné, o qué película vi en Netflix, de qué se trataba, si me gustó o no. Así, como si fuera lo más normal del mundo. Hablaban de extraterrestres. Carmelita nos contaba sobre un viaje que hacía poco tiempo habían hecho al desierto de Chilca, en Perú, junto con Sixto Paz, y cientos de personas que ahí se habían congregado de múltiples países del mundo. En un momento escucho a Carmelita diciendo que en medio de la meditación ella abre los ojos y cuando mira a su izquierda ve a uno de los extraterrestres. Ellos le llamaban hermanos mayores. Y dice, yo estaba sentada a nivel del suelo y las botas de Antarel y la rodilla de Antarel me quedaba a esta altura. Debía medir casi 3 metros de alto. Y Gustavo contándole otras cosas de su famoso Astargerán y Carmelita contándole de cosas de este tal Antarel, de otro llamado Oxalc, de Anitak. Yo dije, ¿dónde estoy? ¿Dónde me metí? ¿Dónde caí? Yo a esta casa no vuelvo, pero por el amor de Dios, a este apartamento yo no vuelvo nunca más en mi vida. Yo no pongo un pie en esta casa nuevamente, jamás. En determinado momento pasó algo que me hizo cambiar de opinión. Yo estaba sentado entre Mariela y Marcia. Si mal no recuerdo, mi amiga Mariela, quien me conoce desde que nací, porque era amiga de mi mamá desde que eran niñas, así que Mariela me conoce desde que yo estaba en la panza de mamá. Si mal no recuerdo, Mariela estaba sentada a mi izquierda y su hija Marcia, adolescente, sentada a mi derecha. Entonces, en un momento, mientras Gustavo y Carmelita hablaban de toda aquella maraña de locuras incomprensibles, yo centro mi atención en las manos de ella,
en las manos de esa señora. Había un resplandor alrededor de sus manos, de ambas manos, un resplandor de luz dorada. Y yo parpadeé unas cuantas veces pensando que había algo mal en mis ojos. Incluso estuve tratando de hacer esto. Y seguía viendo esa luz dorada en las manos de Carmelita. Entonces, quería saber si alguien más lo estaba viendo o yo estaba teniendo una ilusión. Entonces, muy discretamente me acerco a mi izquierda y le pregunto a Mariela al oído: mirale las manos a la señora, ¿vos qué ves? Y Mariela se acerca a mi oído y me dice: una luz dorada. Y en ese mismo momento, Marcia, que nos había escuchado desde este otro lado, nos dice: yo también lo estoy viendo. En un momento Carmelita nos invita a ser parte del grupo, eran un grupo de 14 personas aproximadamente. Nos invita a ir se reunían cada viernes en la noche para hacer meditaciones, para hacer mantras, para elevar la vibración. Y bueno, era el famoso grupo Rama que más de uno de ustedes debe haber escuchado. Yo terminaba de decir que nunca más iba a poner un pie en esa casa. Pero con lo que acababa de pasar, de ver alrededor de las manos de la señora una luz de un dorado brillante, indescriptible, yo dije: acá hay algo que yo no estoy comprendiendo, quiero saber qué es. Y aceptamos la invitación para ir el próximo viernes a la reunión. Carmelita me pregunta qué es lo que yo buscaba ahí, qué deseaba. Y yo le fui totalmente sincero. Le dije: mira, yo no estoy acá por ningún contacto con ningún extraterrestre. Ahora que digo esto, me acuerdo de algo importante. Cuando les hablaba de Gustavo, cuando estaba hablando conmigo en aquel gimnasio, hablándome de Astar Sheran y que lo subía a la nave y lo bajaba de la nave, en un momento Gustavo me dijo: si vos querés, yo puedo hablar con Astar Sheran y hacer que él se comunique contigo. Sentí como una punzada en el corazón, sentí miedo, la verdad, voy a ser honesto con ustedes. Sentí miedo solo de imaginar semejante situación y automáticamente le dije que no. Le dije: no, muchas gracias. Le dije esto, le dije: si me tiene que pasar esa experiencia, no quiero que pase porque tú se lo pidas. Quiero vivir la experiencia por merecimiento propio. Volviendo a lo de Carmelita, cuando ella me pregunta qué deseaba, qué pretendía del grupo, qué estaba buscando yo, porque a todos los que vienen acá vienen por algo en especial. Vienen por despertar espiritual, vienen por crecimiento espiritual, vienen por muchas cosas, vienen por aumentar sus habilidades psíquicas, como la telepatía, como la dermóptica, como la clarividencia, como la clariaudiencia. ¿Vos qué deseas? Le digo: mira, Carmelita, te soy muy sincero, a mí no me interesa para nada el tema de los extraterrestres. No te ofendas, pero no es la intención por la cual yo hoy estoy acá. Lo que yo sí quiero, y no sé si lo puedo lograr acá contigo y en tu grupo, es volver a hacer viajes astrales de manera consciente, estando despierto, estando lúcido. Porque tuve mis experiencias hace unos pocos años atrás y un buen día no sé por qué se cortaron y dejé de hacer viajes astrales. ¿Tú me puedes ayudar con eso? Claro que sí, me dice. Si eso es parte de lo que trabajamos acá. Eso es parte de lo que se vive acá. Pasaron unas cuantas semanas, pasaron 2 meses, 3, 4, 5 meses. En ese tiempo aprendí lo que era mantralizar. Algunos también dicen mantrar. No sé cuál es la palabra correcta, a mí me gusta decir mantralizar. Como ya dije en otro video, un mantra es una palabra. Las palabras son vibración. Los mantras son palabras que vibran. Son palabras que tienen inherente determinado poder, determinada capacidad de aumentar tu frecuencia, de elevar tu frecuencia personal. Entonces, según aprendí ahí, era más fácil
el contacto con estos hermanos mayores, como ellos le decían a los extraterrestres, o los jardineros del espacio, como Lobsang Rampa les llamaba. El mantralizar elevaba tu frecuencia, o eleva tu frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Si ellos están en otra dimensión que es más alta, y ellos tienen unos cuerpos que son de una naturaleza diferente a la nuestra. Su cuerpo vibra a una frecuencia y a una longitud de onda más fuerte, se podría decir, más intensa que la nuestra. Entonces, ellos, para lograr el contacto, que según nos decían, el contacto siempre dependía de ellos sabían a quién y por qué y para qué contactar. Sabían a quién contactar, por qué contactarlo y para lograr qué. Si sabían que determinada persona iba a tener un contacto y se lo iba a guardar para sí mismo y jamás en la vida se lo iba a contar a nadie, a esa persona ni se molestaban en aparecerse o en comunicarse, porque ¿para qué? ¿Qué asunto tiene? Entonces, por ser la vibración de ellos tan alta en comparación con la nuestra, si tú al mantralizar te hace subir tu vibración y al meditar, que también contribuye a subir tu vibración, para ellos es fácil, porque lo tienen completamente dominado, bajar su frecuencia, bajar su vibración. Entonces ahí es donde se logra el contacto. Nosotros subiendo nuestra vibración, ellos bajándola un poco, y ahí se da el contacto. Puede ser en sueños, viajes astrales, puede ser físicamente también, cosa que no logré nunca y estoy seguro de que dicen que no debo decretar, no se debe decretar en negativo, pero sería demasiado fuerte esa experiencia. Creo que no la resistiría. Es más, con lo que viví ya fue más que suficiente y les aseguro que yo a veces cuando escucho a las personas decir, pero si existen los extraterrestres, ¿por qué no se aparecen? Porque yo quiero verlos, realmente quiero verlos, toda mi vida quise verlos. No saben lo que están diciendo, no se imaginan la potencia que tiene ese momento. Podés llegar a morirte de un ataque cardíaco, pero así de manera súbita. Si uno de estos seres se te aparece adelante, de la nada, sin previo aviso, podés morir. Y uno cree que sí, que nos gana la curiosidad, nos parece una pavada. Ah, pero entonces no existen, porque yo jamás vi uno. Yo quiero ver uno, como niño caprichoso, ¿viste? Comprame ese dulce, mamá, comprame. No, estás muy lejos, chiquito, estás muy lejos. La clave está, y yo siempre me consideré que esas cualidades las tengo, y es la clave, ser un sincero, un honesto buscador de la verdad con mayúscula. Yo cuando estaba experimentando para salir de mi cuerpo físico y hacer un viaje astral, yo decía, yo quiero conocer la verdad. Yo creo que si, tal como Dios nos creó, tenemos otro cuerpo, además de este cuerpo físico, yo creo que tengo derecho a saber la verdad y vivenciar lo que es ese otro cuerpo. Porque quiero averiguar cosas, quiero descubrir verdades. Yo sé, pensaba desde mi adolescencia, yo sé que si el viaje astral existe, si es real, esa sería la llave para abrir cualquier puerta, para responder cualquier pregunta, para ir a cualquier lugar, para quitar todos los velos, para quitar todos los miedos, para deshacerse de toda ignorancia. Era una herramienta de búsqueda de la verdad. Eso era lo que tenía y tengo todavía en mi corazón, en el corazón del corazón, en ese núcleo donde realmente sos vos mismo y no te podés mentir a vos mismo. Y esa fue la clave, tanto para lograr el viaje astral como para lograr lo que les voy a contar en unos minutos. Una noche en mi casa, llega la hora de dormir, todos se acuestan, yo también, me dirijo a mi dormitorio.
Ya todo esto había leído todos los libros que este señor Sixto Paz Wells tenía publicados. Hasta ese momento eran 5 libros. Ahora va por el libro número 40 o 50, no sé, ya le perdí la huella hace años. En aquel momento tenía 5 libros publicados, yo me los había devorado, porque yo estaba muy atento, quería saber dónde me estaba metiendo, sabía del peligro de las sectas y quería estar seguro de que no me estaba metiendo en ninguna clase de secta. Con el tiempo descubrí que aquello era todo lo opuesto a una secta. Porque según se decía, si uno quería tener contacto con seres de otros mundos, primero tenés que aprender a tener contacto con vos mismo. El laboratorio era tu casa, es tu casa. El primer laboratorio es tu familia. Luego están los vecinos, el vecindario, el barrio y el resto de las personas. Los extraterrestres seguían por una lógica que es estricta y es real. Ellos dicen, de pronto ustedes están peleados con su padre, no se hablan hace años, o algún otro está peleado con su mamá y se fue de la casa y no es capaz de llamar por teléfono para preguntar, ¿cómo estás, mamá? O entre hermanos, nos dicen, entre hermanos se pelean por una herencia, por un auto, por una casa, por lo que sea, por diferencias políticas, se pelean al punto de no verse más y no hablarse más. No están en contacto entre ustedes y pretenden tener contacto con nosotros. Tiene una lógica, pero perfecta. Entonces, cuando me enteré que en Misión Rama todo empezaba por casa, por papá, mamá, los hermanos, la familia, los tíos y tías, los primos, todos, y por los vecinos que tenés al lado, si hay una buena relación con ellos, y por lo menos sabés cómo se llaman las personas que están al lado, si tenés charlas con ellos, si hay una invitación para cenar una noche y conocernos y charlar un poquito, si hay una buena vecindad, pero primero que nada, el contacto con uno mismo. Todo contacto comienza, nos dicen ellos, por uno mismo. ¿Y qué es tener contacto con uno mismo? ¿Qué es? Bueno, es observarte, es mirarte a vos mismo, pero con sinceridad, sin mentirte. ¿De qué te vale mentirte a vos mismo? ¿De qué te vale si tú estás sabiendo que es mentira? Con total sinceridad, practicar lo que se llama autoobservación, observarse a uno mismo, aprender de uno mismo, en el día a día, en cómo voy llevando mi vida, en cómo me manejo con las demás personas, en cómo las trato, en cómo las escucho, en el respeto que les doy, en el respeto que les imparto, en la dulzura con la que les hablo, o sea, en la manera en que los trato a los demás, a mi prójimo. ¿Estoy haciendo las cosas bien? ¿Hay algo en mí que puedo mejorar? Pensar, buscar adentro tuyo. ¿Hay algo en mí que pueda mejorar? ¿Puedo ser un mejor Alejandro Simó del que soy ahora? ¿Puedo hacer algo para ser un mejor Alejandro Simó del que llegué a ser hasta ahora con casi 52 años? Y siempre hay más por hacer. Radica en el autoconocimiento, como les digo, y simplemente llevar a la práctica esas herramientas que te permiten ser cada vez mejor persona. Eso naturalmente va elevando, si tú logras todo eso, vas elevando tu frecuencia, la frecuencia de tu espíritu, la vas elevando, el espíritu va madurando, porque para eso encarnó, para eso vino a esta tercera dimensión, para eso estamos acá. Nos pasamos la vida entera preguntándonos, ¿qué vine a hacer acá? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué se espera de mi vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Para qué estamos acá? ¿Es solo esto lo que hay? ¿Es solo esto lo que hay? ¿No hay nada más? Pues sí hay mucho más. Todo lo que te puedas imaginar es poco. Es demasiado poco. No se imaginan cuánto más hay. No pueden imaginarse cuánto más hay. Entonces, como les digo, eso es el contacto con uno mismo. El conocerte a vos mismo. El conocerse uno mismo. Y ver cómo obras en la vida.
si caes en la fácil, en la viveza criolla, si manipulas a la gente, si manipulas a alguien de tu familia, si en el trabajo manipulas a algún compañero o algún jefe, si en la familia manipulas a alguien, esas cosas, o sea, para obtener algo a cambio, el famoso tirar verde para recoger maduro. Si andás por tu trabajo, por todas las oficinas llevando chismes que te contaron, no sabes siquiera si son verdad, pero lo estás contando a todo el mundo y todavía le agregas más cosas para que aquello parezca más dramático. Todas esas cosas que hacemos a diario en todos los ámbitos de nuestra vida, muy por el contrario, bajan cada vez más nuestra frecuencia, nos densifican, nos hacen más densos. Y nuestro espíritu, si bien yo creo que nunca involuciona, nunca va para atrás, pero sí se estanca. Se estanca. Entonces, como le escuché más de una vez decir a Sixto Paz, primero que nada, aquellos que quieran ver una nave o tener un contacto con seres de otros mundos, primero que nada mírense al espejo, véanse como son de verdad y pregúntense si se lo merecen. Porque para tener un contacto, como dice Sixto Paz, hay que ser contactable. Para tener un contacto con extraterrestres, simple y llanamente, vos tenés que ser contactable, tenés que tener una serie de características y tenés que obrar en tu vida de determinada manera y tenés que ir caminando por el camino de tu vida edificando de determinada manera. Aquella noche, cuando me voy a acostar, entro a mi habitación, me siento en mi cama y decido hacer una meditación. Como ya había aprendido a meditar, decido hacer una meditación, pero muy profunda, muy profunda. Hice una meditación extremadamente profunda y tuve la plena certeza, sin el más mínimo vestigio de dudas, de que estaba siendo escuchado y observado por los muchachitos de arriba, como le decimos a veces también a esta otra gente. No sé por qué, pero yo sabía que ellos estaban ahí, estaban presenciando mi meditación y conocían mis intenciones. Entonces, en medio de la meditación, yo les hago un pedido. Les digo, hermanos, por favor, necesito su asistencia, necesito que me asistan para lograr desprenderme de mi cuerpo físico, hacer un viaje astral estando despierto, lúcido, y que no quede lugar a dudas. Hay un dicho que dice, lo habrán escuchado 1000 veces, hay un dicho que dice, cuidado con lo que pides, porque se te puede ser dado, se te puede cumplir. Cuidado con lo que pides. Luego de la meditación me acosté a dormir. Aparezco en un lugar que no conocía. Veo unas rejas, una reja doble. Era un ascensor de un edificio antiguo. Sé que abrí esas rejas, entré y comencé a subir. La cuestión es que caí desde una gran altura al vacío, hacia la calle o hacia la vereda. Caí desde una gran altura al vacío y de repente me veo en un hospital. Me estaba acompañando mi madre, me llevaba en una vieja silla de ruedas. Cuando la vi, supe que era mi madre, la misma mamá que tuve en esta vida, pero tenía otra cara y otro cuerpo. Pero sin embargo yo sabía que era la misma persona. Por loco que parezca y que suene, yo sabía que era mamá, era la misma persona. De repente me veo que me acuestan en una camilla y ahí estoy acostado en esa camilla
y hay dos mujeres a mi derecha, vestidas con túnicas blancas, y tienen una serie de bandejas con instrumental. No sé, no llegué a ver si eran pinzas, no sé qué eran, pero ellas con sus manos tomaban determinado material y estaban trabajando sobre mi cara. Supe en ese momento que todos los huesos de mi cara estaban destrozados. Destrozados. Y de pronto comienzo a percibir lo que una de esas dos chicas estaba pensando. Escuchaba en mi mente el pensamiento de ella, como si estuviese hablando en voz alta. Entonces me acerco a ella astralmente, mi cuerpo astral. Me acerco astralmente. Yo estaba tendido en esa cama. Era imposible que me incorporara y me acercara a ella. Y puse mi cara a pocos centímetros de la cara de ella, mirándola directamente a los ojos. Yo sabía que aunque ella no podía verme, ya les digo, me acerqué a su cara a pocos centímetros. La tuve así como tengo ahora la palma de mi mano. Yo sabía que ella no me estaba viendo, pero de alguna manera algo dentro mío sabía que ella iba a escuchar lo que yo le iba a decir. Yo en ese momento tenía una paz tan grande, era dueño de una paz tan grande. Y ustedes dirán, ¿pero cómo puede ser? Acababa de caer de un edificio de no sé cuántos pisos de altura, tenía todos los huesos de mi cara fracturados y quién sabe cuántas heridas más. Estaba destrozado mi cuerpo. ¿Y cómo puedo estar diciendo que sentía paz y tranquilidad? Pues sí, porque en ese momento yo ya no estaba en mi cuerpo físico cuando me acerco a esta muchacha. Y así, frente a su rostro, le digo, escúchame bien, escúchame bien. Cuando estés tratando a tus pacientes, tú tienes que controlarte y quedarte tranquila. Porque si tienes miedo y te pones tan nerviosa como estás ahora, tu paciente de alguna manera va a sentir esa vibración negativa que tú le estás irradiando y así no lo vas a estar ayudando. Así que por favor, de ahora en adelante, cuando estés atendiendo a otro paciente o a cualquier paciente, tú tienes que tener autocontrol, calma, bloquear tus miedos, calmar tus nervios. Estaba hablando de una manera que no era mi manera natural de hablar. Estaba hablando con una sabiduría que no sabía hasta ese momento que tenía. En ese momento ya fuera de mi cuerpo, desde mis caderas hacia arriba, yo ya estaba afuera de mi cuerpo. Mi cuerpo físico seguía tendido, acostado en esa camilla o en esa cama. Pero yo estaba sentado, así como estoy ahora. Ya mi cuerpo más sutil se estaba desprendiendo del cuerpo físico. Mi cuerpo físico había quedado tan maltrecho, con heridas tan importantes, que lo que estaba pasando, simple y llanamente, es que me estaba muriendo en ese momento. Entonces me veo sentado en la camilla muy tranquilo y con mucha paz, y de pronto miro hacia mi izquierda, y desde este lado veo que desde atrás y hacia adelante, girando, comienzan a salir una serie de esferas, dando toda la vuelta alrededor de mi cuerpo. Y apareció una, y luego 2, 3, 4, eran varias esferas. El color era común, el color de cada una de esas esferas variaba, eran de distintos colores, pero el que más predominaba era el color ámbar. Era un color ámbar o Si alguna vez agarraste un tarro de miel, si alguna vez tú agarraste un tarro de miel y lo pusiste a la luz del sol y ves ese color hermoso de la miel, ese era el color que tenían esas esferas. Giraban de izquierda a derecha, envolviéndome. Cada vez más esferas salían de mi cuerpo y cada vez comenzaban a girar más rápido. Pero escuchen con atención lo que les voy a decir. ¿Recuerdan cuando eran niños? Y yo también lo hice. Jugábamos a dar vueltas
muchas vueltas para marearnos y después caminábamos como borrachos. ¿Se acuerdan en ese momento en que estaban girando, que de repente miraban sus manos? Todo el fondo era difuso, porque tú estabas girando a toda velocidad y de repente mientras girabas mirabas tus manos. Vos sabías que esa era tu mano. Vos sabías que esa era tu mano, parte de tu cuerpo, a través de las articulaciones, huesos, venas, arterias, tendones, ligamentos, la piel, etcétera, etcétera, canales linfáticos, vasos sanguíneos y todos los tejidos que tenemos. Esa era tu mano, que estaba unida a través de tu muñeca a tu antebrazo y por la articulación del codo a tu brazo y por la articulación del hombro estaba unida a tu torso. Tú sabías en ese momento que esa era tu mano. Hacía falta que alguien te dijera, mirá que esa mano que estás viendo es tuya. Parece tan estúpido lo que estoy diciendo. Pero ¿para qué estoy haciendo esta comparación? Porque cuando yo comienzo a ver esa esfera color ámbar que sale flotando y luego otra y otra y otra, como un torbellino de luces, eran más bien esféricas. Yo sabía en ese mismo momento, yo supe de la misma manera que cada una de esas esferas era parte de mi cuerpo. Me permitieron ver. Primero me mostraron que la reencarnación existe. Porque ya les digo, vi a mamá y estaba ella en otro cuerpo con otra cara y otro todo. Pero era mamá. Era Olga de Paula Castro. Me permitieron ver que tenemos otro cuerpo además del físico, que cuando ya queda inoperante por una enfermedad, accidente o lo que sea, es el cuerpo que menos importa, es el más denso. Es el envase más denso. Me permitieron ver que tenemos otro cuerpo. Me permitieron utilizar la telepatía, saber que aquello era una realidad, que podías hablar mentalmente con otra persona. Y me permitieron ver la verdadera forma de nuestros cuerpos sutiles. Sí, es verdad, el cuerpo astral, yo he viajado astralmente, yo he jugado incluso con el cuerpo astral. Y yo recuerdo que en el astral miraba mis brazos y mis manos y tenía forma humana. Es verdad, pero hay infinidad de dimensiones. En cada uno de los universos que existen hay infinitas dimensiones. Muchos dicen que en este universo material hay 7 dimensiones. Pero dentro de cada una de esas 7 hay n grados infinitos. Llega un momento en dimensiones más altas donde ya no precisas para nada tener forma humana. Ya no tenés una forma antropomorfa, sino que sos consciente de que simplemente sos luz. Eres luz. Tú que me estás mirando y yo que estoy aquí, todos en realidad somos luz. Nuestra verdadera forma y esencia es lumínica. Bien, la cuestión es que en aquel torbellino de luces yo abandoné la camilla, comencé a elevarme lentamente, todo mi cuerpo comenzó a elevarse, mi cuerpo físico quedó muerto en la camilla, y yo sabía en ese momento lo que me estaba pasando, porque al momento de abandonar mi cuerpo físico, mi mente hizo una expansión tan grande, se volvió como gigantesca, abarcó todo el mundo, todo el sistema solar, todo el universo. Mi conciencia se volvió tan amplia que no había pregunta que no tuviera respuesta. No había cosa que yo ignorase. Entendía perfectamente lo que estaba pasando. Y en ese momento pensé en mi madre. Y al momento, en el mismo instante en que pensé en mamá, la tuve así, como a la enfermera de hoy o la doctora de hoy, frente a frente, cara a cara con mamá. Quise despedirme de ella, aunque sabía bien, no sé cómo, o sí en realidad, porque les cuento que en ese momento uno es consciente de todo,
no hay pregunta que no tenga respuesta. Yo sabía perfectamente que mamá y yo nos íbamos a volver a encontrar. Cuando pienso en mamá y en el instante veo su cara acá, muy dulcemente, con toda la dulzura del mundo, con toda la dulzura del universo, le dije simplemente dos palabras: te amo. Esa fue la primera parte de las 4 que les mencioné hoy. Esa fue la primera parte de las 4 que les mencioné hoy. Después de esto que les conté, aparezco nuevamente en mi habitación, en mi cuarto, en la calle Antonio Díaz 4538, entre Molinos de Rafo y Benito Álvarez. En mi habitación, al lado de mi cama, donde todavía estaba durmiendo mi cuerpo físico, el de Alejandro Simón. Y yo estaba erguido, pero flotando en el aire en mi habitación. Acto seguido miro hacia el techo, doy un pequeño saltito, atravesé el techo y quedé en el aire flotando literalmente sobre mi barrio. Miraba hacia abajo, veía el techo de mi casa, veía el techo de la casa de Gustavo San Martín, veía los techos de las casas de todos mis vecinos. Veía el barrio desde arriba. De pronto miro hacia el cielo y veo una esfera, en el cielo veo una esfera. No sé si, por supuesto que vieron ustedes al planeta Venus cuando aparece sobre el horizonte, ya sea un poquito antes o un poquito después de la salida del sol, o un poquito antes de que amanezca. Sobre todo después que se oculta el sol, es cuando mejor se ve el planeta Venus, que parece que fuera una pelota de mercurio o de plata. Cuando miro hacia el cielo veo una esfera. Y no sé por qué, yo sabía que tenía que ir ahí arriba. Tenía que ir a esa esfera. Tenía que ir a esa esfera que estaba flotando en el espacio. Y empecé a ir hacia ella. Con mi cuerpo astral, les repito, cuerpo astral o cuerpo de las emociones, como muchos le dicen también. No los voy a marear, pero tenemos más cuerpos. Pero el cuerpo astral es el que le sigue en vibración, en frecuencia vibratoria, a nuestro cuerpo físico. No voy a entrar en más detalles porque es demasiado complejo y no quiero marearlos tampoco, ni que este video dure 3 horas. Al mejor estilo Superman, yo estoy, incluso siempre me gustó, al viajar astralmente, extender mis brazos de esta manera y logro ver mis manos y mis brazos. Cada vez se veía más grande la esfera porque yo me estaba acercando a ella. Cuando me doy cuenta, estaba fuera de la atmósfera, había salido del planeta Tierra, estaba en el espacio exterior. Y me di cuenta de que tenía quizás la única posibilidad en toda mi vida de mirar el planeta Tierra desde ahí arriba. Cosa que solo unos pocos astronautas y, bueno, iba a decir los de la Estación Espacial Internacional, pero en realidad yo estaba un poquito más arriba. En ese momento me detengo y me doy cuenta de que tengo una oportunidad fantástica de poder ver con mis ojos el planeta Tierra desde esa altura. Entonces me detengo primero y comienzo a girar muy lentamente. ¿Por qué? Porque yo sabía que ver el planeta Tierra desde ahí afuera, con mis propios ojos, y ver que aquello era real, y desde esa altura podía llegar a darme vértigo, o podía llegar a impresionarme demasiado. Tuvieron que pasar muchos, pero más de 10 años para poder entender qué fue lo que pasó en ese momento. Porque cuando termino de girar y miro hacia donde supuestamente tenía que estar el planeta Tierra que yo acababa de dejar,
no estaba. La Tierra no estaba. Había un espacio negro, un espacio vacío. La Tierra no estaba en su lugar, no estaba donde se suponía que debía estar. Esto me carcomió el cerebro durante años, hasta que más de una década después supe que desde determinada dimensión, desde fuera de este tiempo, hay un lugar, una dimensión, un universo paralelo, llámale como quieras, donde están determinados grupos de extraterrestres, y en esa dimensión no existe la Tierra. No se imaginan la cantidad, de franjas que dentro de cada dimensión existe. No se imaginan cuántas dimensiones hay, y no se imaginan que dentro de un universo hay otros. Son como globos inflados uno dentro del otro. No quiero sonar a Sixto Paz, esa parte se la voy a dejar para él. Pero cuando digo cosas que fueron dichas por él, las digo porque después las corroboré yo, y por eso a veces hago suyas sus palabras. Si estoy en duda, me callo la boca. Pero sí era verdad que desde el punto de vista de donde estaban los extraterrestres o estos hermanos mayores de Misión Rama, desde esa dimensión, la realidad es que para ellos el planeta Tierra no existía. No voy a hablar del plan cósmico, eso es trabajo de Sixto y de otras personas más, y de todos los que recibieron esa información. Está todo en la internet, está todo en YouTube, hay libros publicados. Yo no voy a entrar en el tema de que les estoy comentando, sobre la creación de esta humanidad de la que formamos parte, por qué y para qué fue creada, y por qué fue creada en un universo, en un tiempo alterno, paradójico, alterno al real tiempo del universo. Sixto Paz dice que el famoso 22 de diciembre del 2012 ya se unieron, se entrelazaron ambos tiempos, el tiempo nuestro con el tiempo donde están estos extraterrestres. Es decir, que el tiempo alternativo donde estaba existiendo el planeta Tierra ya se unió al real tiempo del universo. Yo la verdad que no tengo la más pálida idea, no lo sé. Hay otros tantos grupos que dicen que eso todavía no pasó. No me importa. Si algún día tengo que saberlo, lo sabré. Y si no, me quedo relajado y tranquilo y santas Pascuas. Luego de ver que la Tierra no estaba ahí, entré a mi cuerpo físico, a este, de carne y hueso. Volví a entrar acá, con una felicidad tan grande, porque 2 horas atrás, 3 horas atrás, yo había meditado, y en la meditación les había pedido a los hermanos mayores que me asistieran, que me ayudaran para tener un sueño lúcido, un viaje astral consciente. Y no solo me dieron eso, sino que me dieron mucho más de lo que yo les había pedido. E incluso me dieron y me mostraron información que en ese momento no supe comprender, como por qué la Tierra no estaba donde debía estar. Vine con el conocimiento de que la reencarnación era real, de que tenemos otros cuerpos, de que los extraterrestres sí existen de verdad, de que este grupo Rama donde me había metido no eran un grupo de locos, de lunáticos. Yo, en realidad, cuando fui a hacer esa meditación esa noche, no iba a confesar esto, pero ya que estoy, les cuento todo. Yo los quise poner a prueba. Quise poner a prueba a Misión Rama, quise poner a prueba a Carmelita, quise poner a prueba a Sixto Paz,
quise poner a prueba a los extraterrestres, quise poner a prueba todo. Todo lo que había escuchado en esos 5 meses que llevaba meditando y mantralizando en ese grupo. Y todas las cosas disparatadas. ¿Quién me iba a decir a mí? ¿Quién me iba a decir a mí aquel día cuando en el gimnasio Gustavo me dice que se comunicaba con un extraterrestre llamado Astar-Sheran? Y yo casi pensé, pobre, qué mal que está. ¿Quién me iba a decir a mí en ese momento que un día, pocos meses después, yo iba a estar del otro lado del mostrador y el que iba a hablar y parecer un loco, como ahora en este momento, iba a ser yo? Si Gustavo San Martín ve este video, te pido 1000 disculpas, hermano, por haber pensado que estabas loco aquella noche cuando yo tenía 27 años. Año 98, año 99, 1999, por ahí fue. Disculpas, hermano. ¿Se creyeron que ya les conté lo mejor? No. Lo mejor viene ahora. Recién ahora viene la mejor parte. Hasta ese momento en que regreso a mi cuerpo físico y me levanto, me despierto y me levanto, hasta ese preciso momento, si no hubiera pasado más nada, yo hoy no estaría haciendo este video ni hablando con ustedes. Me habría autoconvencido de que había tenido el sueño más estrambótico, fantástico y maravilloso de mi vida. Me habría autoconvencido de que había sido un sueño que había parecido real, pero que no fue más que un simple sueño. Pero lo que pasó después, les repito, era el mes de junio, pleno invierno, y era una de las noches más frías de aquel año. Como mucho haría 1 grado Celsius, si no estaba bajo cero. Me levanté tan contento, tan feliz por el regalo que había recibido, que a pesar de que afuera hacía mucho frío, muchísimo frío, y yo sufro mucho el frío, y yo sabía perfectamente que afuera, si salía al patio, iba a sentir un frío espantoso, no me importó. Sentí un impulso que fue más fuerte que yo. Sentí ganas de salir al patio y mirar al cielo y decir ¡gracias! Dar las gracias, pero gritarlo con voz alta, ¡gracias! Acababa de cambiar mi vida. Después resultó que no cambió nada. Tuve que seguir trabajando para ganar plata y pagar la intendencia y pagar la OCE y Antel y la UTE, etcétera, 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 y comprar alimentos, comer. La vida siguió igual. Pero en ese momento, en algún punto, algo en mí cambió para siempre. Hubo una bifurcación increíble en el camino de mi vida. Fue un punto de inflexión descomunal. Si no hubiera sido por lo que viví esa noche, mi vida hubiera sido diferente. Dentro de poco, el 22 de diciembre, cumplo 52 años. Yo no sería este Ale que soy. Habría vivido otras cosas. Tendría otra forma de ser quizás, tendría otros sentimientos, o capaz que no. Pero mi vida hubiera sido muy, pero muy diferente. No sería este Ale que soy ahora. Me cambió la vida en muchos aspectos. Me cambió. Fue un despertar impresionante. Me acordé de Lobsang Rampa, de todo lo que leí en sus 19 libros, a mis 19, 20, 21 años, 22 también. Los 19 libros de Lobsang que leí, cuando hablaba de los jardineros del espacio, como él les decía a los extraterrestres, o hermanos mayores, o los muchachitos de arriba, como les digo yo. Cuando hablaba del viaje astral y contaba sus experiencias,
cuando su mentor, su maestro, el lama Mingyur Dondu, no sé cómo se pronuncia, pero así estaba escrito en sus libros, su instructor era el lama Mingyur Dondu. Todo lo que Lobsang había vivido, y ahora me estaba pasando este tipo de cosas a mí. Supe que no eran novelas, no eran 19 novelas de ciencia ficción los que había leído hacía pocos años atrás de un tal Marques Lobsang Rampa. Era todo cierto. Ya no podía dudar más de nada. Cuando salgo afuera, me doy cuenta de que eran más o menos las 3:30 de la madrugada. Recuerdo que antes de salir, yo tenía, al lado de mi cama, tenía un bloc era un bloc de hojas de color amarillo con renglones. Agarré una lapicera y ese bloc, y en aquel papel amarillo comencé a escribir, para que no se me olvidara nada, todo lo que acababa de experimentar. Y ahí sí salí al patio de casa, cuando me doy cuenta de que estaba realmente helado, demasiado helado. Volví a entrar a mi cuarto y me puse una campera bien abrigada, bien gruesa, con corderito por dentro. Me abrigué lo más que pude y volví a salir. Cuando vuelvo a salir, siento que todos los pelos de mis brazos y todos los vellos de mis piernas, todo mi cuerpo, toda mi piel se eriza. Y no era de frío, era algo más. Sentí, les debe haber pasado más de una vez, sentir que alguien los mira. Yo sentí que estaba siendo observado. De repente, miro el cielo, estaba diáfano, la noche era diáfana, no había luna, había unas cuantas nubes compactas que se movían bastante rápido por el viento, pero en su mayoría el cielo estaba limpio y diáfano, las estrellas brillaban de una manera espectacular. Y me doy cuenta de que el cielo estaba igual a como lo acababa de ver en mi viaje astral. Sin luna, con ese tipo de estrellas, fue como un déjà vu. Pero esto es exactamente lo que vi recién. Y ahí fue cuando sentí que estaba siendo observado. Ellos estaban observándome. Y les hablé de una forma, les hablé de tal forma como nunca en mi vida le hablé a nadie, como nunca en mi vida le hablé ni a papá, ni a mamá, ni a mi mejor amigo, ni a ningún ser humano. Les hablé de una forma tan auténtica, tan sincera. Les hablé tan, pero tan desde lo profundo de mi corazón, que hasta el día de hoy, cuando recuerdo lo que les dije, porque esas palabras me quedaron grabadas a fuego, hasta el día de hoy me erizo cuando las recuerdo. Y recuerdo que hablé con madurez, con entereza, pero por sobre todo con mucha humildad. Esa fue la clave, la humildad que tuve. Miré hacia el cielo y les dije textualmente: ustedes saben que nunca necesité pruebas de su existencia. Siempre supe que estaban ahí observándome, expectantes. Pero ahora quiero pedirles, si ustedes consideran que no va a afectarme negativamente, sino que por el contrario va a estimular el despertar de mi conciencia y mi desarrollo espiritual, por favor, permítanme ver con mis ojos físicos una de sus naves. Hubo una palabra que fue clave en eso que les hablé. 3 palabras más bien. Si ustedes consideran, lo dejé en manos de ellos. Deposité, o sea, no fue una exigencia. Quiero que se muestren, no fue una orden. Fui muy humilde y lo dejé en manos de ellos.
Porque yo en mi interior sabía que ellos sabían mucho mejor que yo si estaba preparado o no para ver uno de sus vehículos, una de sus naves. Lo dejé en manos de ellos, demostré humildad y yo creo hasta ahora que esa fue la clave para lo que vino en los siguientes segundos. Yo sabía hacia dónde tenía que mirar. Yo sabía hacia dónde tenía que mirar. Y de repente en aquel cielo aparece algo, una pelota, era una esfera de un color tan brillante, tan increíblemente brillante, que el planeta Venus quedaba chiquito al lado de eso. ¿Me entienden? El famoso lucero, el planeta Venus, que a veces nos sorprende tanto. Bueno, yo estaba viendo algo más grande, más intenso, con más luz, con mayor magnitud. Y de repente se hizo más pequeño. Y me pareció que se estaba moviendo. Yo en ese momento pensé que era una ilusión óptica y que en realidad no se estaba moviendo. Yo dije, como se están moviendo las nubes, me está dando la sensación de que ese punto de luz se está moviendo. Entonces, ¿qué hice? Busqué un punto de referencia. Pegado a mi casa, allá en Antonio Díaz, hay una pared altísima que por lo menos tiene 6-7 metros de altura. Porque antiguamente al lado de casa funcionaba una fábrica de fundición de metales. Entonces yo me moví un poco del lugar de tal manera que el borde de esa pared alta me sirvió de referencia. Cuando tuve esa referencia, ahí no hubo lugar a dudas. Aquel objeto, que ahora parecía una estrella, se estaba moviendo en zigzag. Y de repente aumenta su brillo nuevamente y queda grande como lo había visto antes. Enorme. Y tras 3, 4, 5 segundos vuelve a hacerse pequeño, como para quedar camuflado como una estrella más. Y en un momento se detiene, se detuvo. Hizo movimientos en zigzag, fue avanzando hacia mí, vino desde el horizonte, desde el este, punto cardinal este, bastante cercano al punto cardinal este, vino hacia mí, varió la intensidad de su luz, hizo movimientos en zigzag, avanzó y luego frenó y quedó estático en el cielo. Yo sabía perfectamente que no había nada, ni la Estación Espacial Internacional va a frenar de golpe en el cielo. Si hubiera sido un meteorito, primero que hubiera visto la estela del meteorito al ir quemándose al ingresar a la atmósfera. Y tampoco los meteoritos tampoco se detienen. Si hubiera sido alguna nave terrestre, algún satélite, los satélites no hacen eso. Un avión, un helicóptero, nada. Fui descartando todas las posibilidades. Yo sabía lo que estaba viendo. Y fue tan grande la emoción, tan grande. Recuerdo que hice un triángulo con mis manos, de esta manera. Hice un triángulo, pulgar e índice. Junté mis manos de esta manera. El triángulo hacia arriba es un símbolo que representa la ascensión espiritual o el deseo de ascender espiritualmente. Entonces extendí mis brazos y en el medio del triángulo, dejé aquella nave. Y de mis ojos brotaron cataratas de lágrimas. No una lágrima, 2 ni 3. Eran cataratas de lágrimas. Que recuerdo que tenía que limpiarme los ojos porque quería ver con claridad. Quería seguir viéndolos con claridad y las lágrimas no me lo permitían. Pero lloré como un niño chico.
con 27 años. Así de grande fue la emoción, así de incontenible fue la emoción. Esa fue una de las tantas experiencias que tuve. Llegó un momento en mi vida donde dije, ya está, es demasiado, no quiero saber más. Y tomé la mala decisión de cerrar esa puerta, como les decía al principio. Cerré esa puerta con llave y por muchos años traté de convencerme de que aquello que había vivido no había sido real. Y no pude. No pude. Es como si vos que me estás mirando quisieras olvidarte de la escuela. Esos 6 años de primero a sexto de escuela, que asististe a clases todos los días con diferentes maestras, diferentes compañeros, y quisieras con todas tus fuerzas quisieras olvidar esa etapa de tu vida, desde los 6 a los 11 años, y haces fuerza por olvidarte de la escuela, haces fuerza por olvidarte. No vas a poder, porque eso pasó de verdad, es parte de tu historia y de lo que viviste. Eso mismo me pasó a mí durante varios años. Hice fuerza por tratar de autoconvencerme de que aquello que fue tan grande, tan descomunal, no tengo manera de decirles, de describirles lo que sentí. Y no sé por qué tomé esa decisión de autoconvencerme de que no había pasado, pero yo sabía que sí. Yo sabía que sí. Nuevamente, mi intuición me dice que estoy próximo, en mi camino de vida, estoy próximo a un nuevo punto de inflexión. No sé cómo va a ser ni cuándo, pero el universo está acomodando mi vida de otra manera. Todo el universo está conspirando para que yo vuelva a ese camino. Quizás no el mismo, pero uno muy parecido. Diferente al que transcurrí, al que transité, al que les conté en estas últimas 2 horas. Una de las cosas más fuertes, más importantes que me dejó la experiencia de estar fuera de mi cuerpo físico, lúcido, despierto, fue el darme cuenta de que el día que este cuerpo físico se muera, como cuando morí al caer desde aquella altura y todos los huesos de mi cara quedaron destrozados y mi cuerpo quedó inoperante y se murió. Y acá estoy de vuelta y voy a volver. No sé si a esta escuela llamada Tierra o quizás a otra diferente. O capaz que pase al liceo. No lo sé. Ahora no lo sé. Gracias por haberme acompañado. No sé si era esto lo que me estaban pidiendo desde arriba, pero yo creo que es una pequeña parte de lo que los hermanos mayores o los jardineros del espacio están esperando de mí, que comparta con ustedes lo que viví, todo lo que viví. Y eso que no les he contado ni la millonésima parte de las cosas que me han pasado. En esas otras dimensiones, en esos otros planos, hay sonidos que acá en la Tierra no existen. Hay colores que acá en la Tierra no existen. Hay seres, una gran, pero gran variedad de seres. Y hay humanos también. Hay humanos. Ya fue demasiado, conté demasiado por hoy. No sé en cuántas partes voy a partir este video para que, por si a alguien le interesa. Yo no hago esto por un like. No hago esto por la cantidad de visualizaciones. Hago esto porque mi corazón me lo dicta y porque este soy yo. Este que acaban de escuchar es el verdadero Ale. Soy yo.
Soy mucho más, por supuesto que soy mucho más. Espero hayan disfrutado este relato, con que haya llegado a una persona, uno solo que lo haya visto, una sola persona que lo haya visto. Ya valió la pena, valió la pena. Hasta la próxima, queridos amigos. Un gran abrazo. Dios los bendiga infinitamente. A ustedes, a vuestras familias, a todas aquellas personas que les son queridas y los quieren bien. Mucha salud para todos. Y un pequeño consejo: practiquen la autoobservación. Chao. Hasta la próxima. Sabremos cumplir.